bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos de nuevo la semana con buen pie, Sí. no con el pie izquierdo. No, aunque hoy, y parafraseamos a un líder político norteamericano, para nosotros hoy es un día que vivirá en la efeméride de las infamias para Latinoamérica y para nosotros. Así es, el 60 aniversario de la intervención norteamericana en el 65. La tercera intervención La norteamericana. tercera intervención norteamericana en momentos en que realmente el pueblo se tiró a la calle con ansias ya definitivamente concretas, con posibilidades concretas de exigir sus derechos y de acabar con el tipo de gobierno de facto que había en aquel momento y una serie de situaciones que se estaban dando en el orden político institucional en el país. Y bueno, para los fines el pueblo tenía las de ganar. Sin embargo, la presencia norteamericana, de tropas norteamericanas, primero desembarcaron 500 marines, pero eso llegó a 42.000 marines. 42.000 marines. Finalmente, y entonces eso cambió, supuestamente con el alegato de que venían a salvar vidas norteamericanas, porque no eran las otras vidas, eran las de los norteamericanos. Sí. Y con ese pretexto, pues sencillamente, y con el pretexto también de que un general, el general Pedro Bartolomé Benoit, supuestamente había pedido, que era general de la Fuerza Aérea Dominicana. Sí. Y el representante de la legación dominicana ante la OEA, que ahora se me olvida el nombre, que firmó ese documento infame. Pero un documento infame porque fue una imposición, eso no fue verdad. No. A él lo cogieron de instrumento, Claro que él sí. se prestó por demás para eso, pero a él le solicitaron eso, pues fue para validar, para justificar. El entonces coronel Benoit dice que a él no le quedó de otra también que firmar eso, porque... Bueno, pero pudo haber sido para su casa o para donde fuera. Debió irse. Irse para su casa, qué sé yo, con el honor en la frente, pero todo lo contrario, porque ahora le quedó para el resto de los días, le quedó el baldón de que él había entregado al pueblo dominicano, porque fue una excusa. Sí. Porque fíjate tú... Al pueblo dominicano, al que había entregado la soberanía. Sí. Fíjate tú, sin embargo, que a don Antonio Guzmán, que fueron a buscar para colocarle a la presidencia, le pusieron condiciones. No, yo no acepto. Le pusieron condiciones y él dijo, yo no voy a ser un títere y no hay yo no acepto eso. No cuenten conmigo para eso. Y no cuenten conmigo para eso, y él se quedó. Y entonces cuando tuvo que ser presidente después, ya con el apoyo, la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano. Con legitimidad. Ya con legitimidad, entonces lo fue. Que por cierto quisieron sabotearle su gobierno y de hecho le quitaron 3 senadores y le quitaron el control del Congreso, del Senado de la República y por tanto el manejo de la justicia. Pero bien, realmente el hecho de la presencia norteamericana en el país, las fuerzas militares norteamericanas que después se sumaron los representantes de otras naciones para formar una especie de cuerpo de paz, fue que se le llamó, pero eso fue una excusa para... Fuerza Interamericana de Paz. Eso fue una excusa para el Norteamérica escurrir el bulto y la responsabilidad de dividirlas entre fuerzas de América Latina y demás. Y hasta pusieron un general brasileño de que era el jefe. Que él era el jefe. Pero no era simplemente una decorativa. Todo es una figura decorativa. Entonces, de todas maneras, la presencia norteamericana en ese momento, para los fines, cambió el curso de la historia. Porque recordemos que realmente el origen de la revolución fue el retorno de la constitucionalidad, el restablecer al profesor Juan Bosch en el poder, que había sido, después de un triunfo en las urnas, había sido derrocado después de 7 meses de ejercicio gubernamental. Y entonces esa era, y sin embargo se cambió el asunto, vinieron las negociaciones, la salida de el coronel Camaño y un grupo de constitucionalistas. Entonces después vino ya la etapa de una purga, que todo un proceso de guerra sucia. Un proceso de guerra sucia donde participantes en
lo más granado de la juventud ahí se perdió y una buena parte No, de la no, y asesinato selectivo. Pichirilo fue asesinado por la espalda. Claro. Eso Porque era un fue, hombre marcado. claro, Pichirilo había sido quien manejó el Granma para llevar a Fidel a Cuba. claro. Entonces, esos eran elementos para los fines simbólicos y todos ellos Sí, fueron sí. destruyendo todas esas cosas. Y bueno, el coronel Camaño se fue al exilio y fíjate que de allá, que fue adquiriendo, visitando a Cuba, entrenándose en Cuba y adquiriendo, leyendo y adquiriendo una mayor solidez de su conciencia para los fines revolucionarios. Y entonces, bueno, para los fines, él se quedó fuera del país y cuando vino ya fue a ofrendar su vida Ujú. pensando que las condiciones todavía estaban dadas para una guerra de guerrilla y que a través de las montañas que una vez dijo Manolo Tavares, que él sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya, y si era necesario hacia allá irían. También fue un mártir, fue un sacrificado. Sí. Las situaciones no le favorecieron y las circunstancias, y perdimos a Manolo, perdimos a Camaño y perdimos a muchos jóvenes y otros no tan jóvenes, pero valiosos dominicanos, Sí, sí. E incluso algunos representantes de la democracia mundial, que si se quiere, que vinieron a respaldar a la lucha del pueblo dominicano. Hasta ahí hubo hasta un poeta era haitiano. Sí, ya vio ritmo. Ajá. O sea, muchas figuras importantes de otros países que vinieron, como el mismo Bueno, un Helio poeta, Kaposi, que vino también a... sí, el poeta haitiano Jacques Viorno murió un día como mañana, Ajá, combatiendo las tropas norteamericanas. claro. Un cosa mortero le cercenó las piernas. Y entonces recordemos que allí hubo para los fines, una división de las Fuerzas Armadas, muchos militares de derecha, en ese momento, o inicialmente liderado por el comandante del CEFA, que era el general Elías Wessing, y entonces se sumaron otros militares. Ahí estuvo ya en el gobierno de reconstrucción el general Inver Barrera, pero ahí estuvo también varios generales para los fines de extrema derecha, que en esa división que se dio en las Fuerzas Armadas había una serie de coroneles, mayores y demás progresistas que tenían un pensamiento, no voy a decir un pensamiento revolucionario probablemente en ese momento, pero sí ellos sí tenían una línea clara de democracia y tenían un pensamiento muy diferente a lo que eran las Fuerzas Armadas politizadas del momento, que venían del trujillismo y después la parte post-Trujillo, ¿verdad? Sí, y además se le metió no un miedo, no, sino un terror contra una supuesta amenaza comunista. Claro, que ahí se combinó las dos cosas, el terror de esa guardia rancia o derechista tradicional, ese temor al supuesto fantasma del comunismo y también a los intereses norteamericanos, que lo que se vendió en ese momento era que no querían el establecimiento de una segunda Cuba en el Caribe. Sí que, bueno, resulta ser que cuando tú lees la historia continental, ese proceso marcó el punto más caliente de la Guerra Fría, que fue desde el 62 hasta la entrada del primer lustro de 90 a 92, digo 72 por ahí, que fue el punto más caliente de la Guerra Fría. Desde la crisis de los misiles, el conflicto dominicano y ya los primeros años de la década del 70. Entonces hubo retroceso para los fines, porque recordemos que el profesor Juan Bosch ganó las elecciones, pero apenas duró 7 meses porque se entendió o entendimos algunos que realmente su pensamiento y su proyecto de gobierno estaba muy adelantado para ese tiempo. Entonces se vio con reservas y las fuerzas derechistas, que en ese momento conservadoras, diríamos. Sí, el país estaba bastante complicado. Muy complicado en ese momento, pero las fuerzas conservadoras, vamos a decirlo así, conservadoras, tenían mucha influencia
y coincidieron, incluyendo con parte de la iglesia que también se prestó. Sí, una La franja de la una iglesia. franja de la iglesia se prestó Una franja de para la iglesia. avalar el golpe de Estado. Sí. Tú sabes que había una franja de la iglesia que se había incluso comprometido con Trujillo. Incluso cuando Trujillo lanzó aquella campaña que los más granados de la iglesia rechazó, de que le declararan protector de la iglesia. Y el padre Arnaiz ha escrito un ensayo histórico muy sustentado en 2 tomos que se llama El silencio bien pagado, contando el papel de algunos El sectores silencio de la iglesia en ese sí, tiempo. en la época de Trujillo. Y que se mostró agresivo en el periodo de Bush. Ahí estaban los mítines de reafirmación cristiana y esas cosas. Sí. Esos mítines que se dieron, eso es una presión contra el gobierno del profesor Juan Bosch y realmente, y bueno, y sectores poderosos de los terratenientes que en ese tiempo tenían poder, porque ya eso también pasó a la historia. Así es. Y bueno, diríamos una cosa interesante que se puede resaltar dentro de todo eso es que en algún momento los 2 bandos pudieron, la gente sensata que quedó viva y después para contarla de los 2 bandos, se llegaron a juntar. Recuerdo que en eso participó el general Ramiro Matos González, que no hace mucho murió, falleciera, y también Claudio Camaño y varias representantes de uno y otro lado. Sí. Y fue interesante porque ya fue una forma de contar la historia y revisar la situación y determinar, comprobar que no ninguno eran tan fieros como, que quizás faltó un poco más de comunicación y de entendimiento. Sí. Un poco más de distensión, pero a propósito, Luis, que tú referiste, dijiste por error Mato Moquete, la esposa de... Mato Moquete no, Ramiro Matos, Sí, Ramiro Matos González. Sí, pero al final cometiste un lazo lengua y me recordó que Ampara Chantada, la esposa de Manuel Mato Moquete, que era la avanzada de Camaño, Sí. y que fue detenido con el dinero para organizar la resistencia interna, murió ayer. Ayer. Sí. Y también a Lalio Almonte Rubiera, que no. Ay, sí. 2 notas luctuosas, pero para que no se nos olvidaran. En el caso de Eulalio Montes Rubiera, me enteré el sábado en la tarde en el supermercado que Carlos Nina Gómez, que es muy activo, siempre está muy al tanto de todas esas cosas. Sí. Yo lo que no le perdoné a Carlos fue que no me lo avisara. Pues él me está recriminando. No te vi en la funeraria, pero ¿y quién? Entonces cuando me dice, me sentí realmente muy apenado doblemente por el fallecimiento y porque yo no estuve en la funeraria, porque ella venía, ya lo habían enterrado a Eulalio Almonte Rubiera, y hablaba de él esta mañana con Marino Mendoza, que me llamó, que fue su compañero en Radio Comercial. Eulalio Almonte fue director de prensa de Radio Comercial. En un momento durísimo. En un momento muy duro, muy duro. Y realmente una gloria del periodismo nacional que asumió las responsabilidades de vida. Grandes responsabilidades. Y entonces difíciles. Yo no sabía que Eulalio estaba enfermito, veía a veces, duró un tiempo fuera del país y realmente yo había perdido el contacto con él desde cuando fue director de comunicaciones o relaciones públicas de obras públicas, cuando Miguel Vargas fue el secretario de obras públicas. Ese es Lalo, mi querido amigo Lalo, una bella persona y realmente con esa calma que tú... Pese a haber sido periodista y dirigir periodismo en un momento tumultuoso y tormentoso. Así es, así es. Pero bueno, entonces, seguimos entonces ya, referimos lo de la fecha del 28 de abril del 65. Sí, y dimos una pincelada de muchos acontecimientos. De varios acontecimientos. Y bueno, se cambió el curso de la historia. Las cosas no fueron como debieron haber sido. De ahí salieron muchos héroes y muchos... y demasiados mártires. Y un gran martirologio. Y bueno, porque recordemos que fue una revolución, pero entonces se tradujo después en una guerra, primero fue una guerra fratricida entre hermanos,
y entonces después ya se convirtió en una gesta patriótica. Ah, sí, sí, una guerra Después, internacional, para una los guerra fines. internacional para todos los Pero fines. fíjate cómo el cambio, la evolución que fue dando en el camino. En ese tiempo nosotros nos recibimos la gran solidaridad de Charles de Gaulle, que Así es. apoyó la causa dominicana. Así es. Bueno, entonces hubo ya en el día 27, a propósito de las mismas fechas patrias, y entonces algunos queriéndola conmemorar y otros queriendo traer por las greñas la fecha para acciones no convenientes o no cónsonas con lo que son los intereses nacionales o patrióticos. Bueno, pues resulta que había una marcha pro-haitiana convocada para el altar de la patria. Aquel es un lugar solemne, sagrado, solemne, que no se debe ir allí ni con bulla, ni con algazara, ni con cosas que sobre todo que contravengan. Señores, allí fue que se tiró el trabucazo de Mella, que realmente sirvió de... Fue el punto de inflexión del proceso. del proceso que culminó con la guerra de la separación. La separación de la parte y la expulsión de los haitianos del territorio nacional. La expulsión de los haitianos de aquí y la declaración de la independencia, pues, claro, realmente, después de un yugo de 22 años, dándonos tolete, que no fue cosa de, ¿verdad?, de niño. Y entonces, eso es una imprudencia, coger aquello. Entonces, la nueva, ¿cómo es que se llama? La vieja, antigua orden. La antigua orden. La antigua orden dominicana. Que en la actualidad está queriendo ordenar una serie de cosas que no andan bien y que han estado cumpliendo con su papel. Algunos lo han criticado a este joven que ha sido muy valiente, muy activo y efectivo y que ha sido muy mesurado, muy mesurado. Entonces él dijo, bueno, pero si esta gente va para allá, nosotros vamos y le pedimos a las autoridades que intervengan, que eviten esa marcha para que no haya un problema. Entonces ellos fueron sencillamente para ir a impedir, para impedir que intrusos que viven aquí en el país, porque se está hablando que el derecho que tienen a vivir en el país, que en todos los países hay inmigrantes, sí, pero espérense, todos los países van a cumplir con las reglas de juego de ese país. Tenemos chinos y venezolanos. Aquí tenemos gente de otros sitios, porque vienen por aviones, que no vienen en yola, no cruzan la frontera ilegalmente, sino que ellos vienen con un visado. Vienen con una documentación. Y con una documentación. Y no se cogen terreno para hacer casuchas y cosas ¿verdad? de eso. Entonces... algunos vienen con capitales para invertir. Entonces, se quería argumentar el derecho, supuesto no, de estar en el país, pero es que ese no es el asunto. Usted tiene que, como todo, ahí hay un banco y yo no puedo coger los cuartos del banco. Yo tengo que, si tengo allí, pues a buscar por los canales normales y las vías administrativas correspondientes. Si hay un supermercado, yo no puedo ir con un saco a llenarlo de China y de cosas que, si no, yo tengo que pagar. Claro, entonces, hay reglas de juego para todo, pero hay gente que no lo entiende. Sí. Tú sabes que yo quiero llamar la atención sobre dos hechos. La antigua orden dominicana, que yo insisto, comenzó con un grupito casi insignificante y se está convirtiendo en una organización de cierto poder, con poder de convocatoria, que debe alentar a los partidos. También debe alentar a la otra parte de la marcha, que acabó siendo una marcha de izquierdistas, conmemorando los 60 años de la revuelta de abril. Pero mis camaradas estaban reducidos, cada vez son menos. Claro. Entonces, como que debería llamarle a la atención eso. Menos y lo mismo. Porque además, menos y lo mismo. Porque además, o sumarse a aquello, o por lo menos escoger otro momento, o si no en otro lugar, porque entonces se hizo allí una mezcla de arroz con mango. Arroz con mango. Entonces habían ya para los fines 3 grupos. Uno pro haitiano, otro defendiendo los intereses patrios y para evitar que aquella turbamulta intrusa fuera a profanar para los fines aquel lugar sacro o solemne de alto
valor simbólico para la República del país, de República Dominicana y el país, los dominicanos. Y entonces la otra parte, los izquierdistas, como tú dices, que van con sus argumentaciones, Sí. pero entonces después hubo un enfrentamiento entre la parte de los izquierdistas, Sí. porque felizmente los prohaitianos y la antigua orden no se encontraron. No, no. Si es porque ese muchacho dijo en algún momento, porque habían cogido como escudo incluso a niños que usted va a llevar de manera irresponsable, coger de señuelo, de escudo a un niño o a niños, para entonces después querer justificar cualquier situación, porque los niños no tienen por qué cargar con la responsabilidad y salir afectados. Entonces este muchacho, Ángelo Vázquez, muy juiciosamente dice, mire, esta gente viene irresponsablemente con estos niños de señuelo, para si le pase cualquier cosa, entonces después cargarnos el lado a nosotros. Mejor vámonos por aquí, vámonos por otro lado. Entonces, bueno, así se hizo y hizo también muy bien la autoridad. El presidente estaba fuera del país, pero se supone que las coordenadas estaban trazadas y las líneas dadas y demás. Y además las autoridades que quedaban sabían lo que tenían que hacer, porque el alto mando militar, los organismos de inteligencia saben lo que tienen que hacer. El presidente no es que tiene que mandarlo a hacer, sino a decir lo que tiene que hacer, sino hay reglas generales, protocolos para cada cosa de esas. Sencillamente es activar los mecanismos y a funcionar. Entonces, así se hizo. Entonces, muy correcto, se dijo que nadie podía entonces estar allí, que no fueran ni uno ni otro. Y entonces, bueno, la antigua orden lo que iba era para evitar los otros, aunque hubiera una confrontación. Entonces, las autoridades fueron a cumplir con lo que tenían que hacer y bueno, y las cosas no pasaron de ahí, en sentido general. Esas provocaciones de ir a coger el altar de la patria o el Parque Independencia como conejillo de India o qué sé yo, o excusa para reclamos, muchos de los cuales no se corresponden, pues sencillamente eso no está bien y las autoridades que respondan cuantas veces tienen que responder, excepto un detalle que vamos a ir primero a la pausa y entonces después vamos, porque ya como que se está convirtiendo, a mí particularmente me está molestando las imprudencias, perdón, el desconocimiento que hay de derechos fundamentales, sobre todo derecho a la libre expresión y fundamentalmente al ejercicio de la comunicación, el ejercicio profesional, el libre acceso a las fuentes de información, el derecho constitucional que tiene la prensa en sentido general a hacer su labor libre de ejercer su trabajo sin cortapisas, sin agresiones y sin que a alguien se le ocurra de manera cretina que no puede ser o pasar por ahí o estar allí. Los que están, igual que los soldados o que los policías, sencillamente cumpliendo con un trabajo, con una responsabilidad. Pero yo no quiero sancochar el tema, quiero ir y volver con este tema, porque hay varios ejemplos, tres últimos, pero yo creo que a la tercera es la vencida. Y no debe llegar a una cuarta. Vámonos, director, a la primera pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día.
Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te mi preocupes, vida. no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Danilo, se está dando una encascada o de manera reiterativa. Una constante. Una constante, más bien. Desafortunada. Una desafortunada y mala. práctica de agentes policiales especialmente. Yo no sé por qué todavía no se le ha, si es que es una línea o se están haciendo los locos chivos, para no decir los chivos locos, porque la dirección de comunicación que está de la policía que está bastante muy bien servida. Muy bien servida. Con Pesqueira, que es periodista por demás de formación. Él se hizo policía después. Sí. Pero él es periodista primero. Tú sabes que en mi ciudad natal, Santiago, hay una dama que sirve y lo hace muy bien. Sí, pero... Pesqueira la ha de sido... Santiago. Bueno, pero este es el director de Sí, comunicaciones nacional. Lo que estoy diciendo es que Entonces, la estructura ha habido cambios buenos. Claro, entonces, bueno, Pesqueira lo habían sacado y esta dirección volvió, lo incorporó porque él sabe hacer su trabajo. Claro, claro. Entonces, no entiendo cómo se permite que determinados oficiales, incluso de alta graduación, porque también recordemos que ahí hay mucha gente capaz, pero hay gente que aunque los rangos le han llegado por los años, pero hay unos cuantos ñames que tienen ramos allí y entonces actúan no como oficiales de alta graduación y con capacidad. No como se supone que son caballeros oficiales. Que son caballeros oficiales, pero no que son ñames con uniformados. Entonces, bueno, hay ese problema. Sí. Que entonces como parte de ese desconocimiento ocurre de los 3 casos recientes que yo puedo citar. Primer caso, el derrumbe del techo del Jet Set. Allí, en ese fatídico acontecimiento que enlutó al país y sacudió al país y más allá, la prensa acudió temprano, desde horas de la madrugada que ocurrió Temprano, el hecho, diligente y a cumplir su papel. se fueron colocando estratégicamente donde entendían y podían para cubrir su trabajo profesional. En ese sentido se ubicaron representantes del Canal 37, una reportera y el camarógrafo, se ubicaron en un edificio del frente. Un techo aledaño. En un techo aledaño al edificio desplomado, al techo desplomado. Entonces, ¿qué pasa? Estuvieron desde allí transmitiendo en vivo. Y tomando imágenes. Hasta que tomaron imágenes muy realistas, muy buenas, hasta que en un momento determinado sube una comisión de oficiales allí y le dicen que no pueden, que tienen que bajar de allí. Entonces ellos dicen, mira, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estamos en vivo. Y bueno, no importa, a ellos no les importó, había un general de la policía. Ese es un general de la policía que no sé cómo es su nombre. Entonces ese señor no tuvo el mejor de los comportamientos,
Primero hubo uno que vestido de civil, pero era oficial también, que tenía todas las imprudencias y todas las ligerezas del lugar, pero después asumió este general, que había un coronel cerca, pero el coronel no fue el que tuvo el comportamiento desentonado, sino este general que inclusive llegó a coger la cámara, el trípode de la cámara y a cargarlo. O sea, arbitrario y descortés tuvo. De manera descortés, y te quería hacer bajar por las escaleras a la periodista, a la reportera y todas esas cosas, sobre o bajo el alegato de que estaba en una zona de peligro, en una zona restringida. No zona de peligro, sino la zona de seguridad. Sí, perímetro restringido. Entonces, un perímetro restringido. Entonces, ¿qué resulta? Que los periodistas, como los policías, los guardias y también los bomberos rescatistas. los rescatistas que estaban, cada cual estaba haciendo su trabajo. Sí, señor. Entonces, el trabajo de los rescatistas es institucional, el trabajo de la policía es institucional, el trabajo de los médicos, de los paramédicos, de todo el que interviene allí, y el trabajo de los periodistas también. Que está por demás protegido por la Constitución de la República. Sí. Entonces, y por convenciones internacionales. Y convenciones internacionales de los cuales el país es signatario. Así es. Entonces, ¿qué te digo? Allí lo que prima es la sinrazón o el poder de la fuerza y la brutalidad se impone. La imprudencia y la arbitrariedad. Entonces, sacan finalmente a los periodistas de allí, de esa zona, de ese cordón de seguridad. Un segundo incidente cometido recientemente en ausencia del país del presidente de la República, un acto de una graduación que tiene lugar en la policía, yo supongo que fue en la Academia de Atillo, San Cristóbal, creo que sí. Supongo yo, que es donde está la Academia de la Policía. Un acto muy masivo, muy concurrido, con muchísimas autoridades. Entonces, cuando van a salir, y la asistencia de la vicepresidenta de la República, cuando van a salir, a pasar por el lado la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, le van a pasar por el lado, pero entonces los miembros de la seguridad, se dijo inicialmente que era la seguridad de Farideh, la ministra de Interior. Ahí están los periodistas regados porque le doblaron un dedo a una joven periodista que está incluso embarazada, la empujaron, la atropellaron. Y este joven, Dangerous Reader de la cachucha, Dangerous Reader del Canal 37, le sale al frente a esos verdugos desarmados y aunque armados. Entonces eso movió la algarabía que hicieron los periodistas allí defendiendo su derecho. Sencillamente dio lugar, provocó la atención de la vicepresidenta. Dice que se movilizó al lugar ahí. Que pidió las excusas del lugar, que dijo, ustedes saben cuál es el comportamiento de nosotros y del presidente de la República. Entonces le respondió a los periodistas, pero no es de ustedes sabemos, ustedes cómo se maneja, usted no tiene la culpa, pero no es de usted, son los salvajes que usted tiene ahí, lo que se... Entonces yo supongo que no sé si le cargaron el dado a los de la vicepresidenta o si fueron los de la seguridad de Interior y Policía. Lo cierto es que fue cuando los periodistas iban a abordar a la ministra de Interior y Policía, donde se produjo el problema. Entonces allí hubo empujones, maltratos y inaceptables para los fines. Los periodistas le dijeron y se quedaron cortos. Yo no paso el audio porque realmente hay algunas cuantas malas palabras, bastante San Antonio, pero bien dichos por demás. Yo no muy apropiados. Y apropiados. Yo no los voy a repetir, por supuesto, por delicadeza, pero están ahí en el audio. Y entonces eso no debe ser. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Bueno, la vicepresidenta de la República debió recomendarle a través de su jefe de seguridad, que debe ser un general, sí, recomendarle las sanciones correspondientes, tantos o cuantos días que le correspondan a los miembros de su escolta que hicieron esa barbaridad. Y si no fueron los de ella, sino los de Farideh a través de Interior, también, lo mismo aplica. Y que entonces mediante la sanción de sus jefes inmediatos, porque aun cuando ellos pertenezcan a la policía, a la marina, a quien sea, pero ellos están asignados a un funcionario determinado. Entonces ese funcionario puede recomendarle las sanciones del lugar, recomendarle a través de las instituciones correspondientes.
Y es la única forma, cuando ellos lo sientan o en los bolsillos o en la costilla, cuando sientan la sanción del lugar, entonces que eso se va a corregir. Y ya, por último, ella decía que la tercera es la vencida. Yo no creo que deba producirse una cuarta sin que haya una sanción de vida. Y tendrán que preguntarle al presidente, muchísimos de esos blandengues que van a hacer preguntas acomodadas o graciosas o pintorescas. O pichamela suave. Con picheo, con bolita suave al presidente los días de las... ¿cómo es que se llama? Las semanales del presidente. Que le digan y le pregunten este tipo de cosas para que se corte de una vez y por todas estas agresiones a la prensa. Bueno, pues la más reciente fue ahora, este fin de semana, cuando se acordonó, muy bien por las autoridades, se acordonó los frentes del Parque Independencia para que no hubiese acceso al altar de la patria. Bueno, pues entonces allí está el periodista de la Cachucha y con su ñango a cuesta, el señor Guerrero, que él es doctor, es odontólogo por demás, pero ha abandonado la odontología y se ha metido a fotógrafo profesional de hace mucho tiempo que está en eso. Sí. Y entonces trabaja para el programa de Nuria y para otros medios. Entonces ahí tiene una refriega con un coronel que sencillamente le dice que él no puede estar ahí, que esa es una zona, un cordón restringido y que él no puede estar allí. Parece que él se va a llevar alguno de los pilotillos del altar de la patria. Sí. Yo no sé qué cosa se va a llevar con su cámara fotográfica. Y está tomando fotos de algo prohibido. Él está tomando fotografía. Entonces dice que no puede estar allí. Dice, ¿pero por qué? No, porque es que yo cuando, y entonces queriendo, dice, pero no, es que yo no tengo que cumplir el orden de usted, yo estoy cumpliendo mi trabajo como usted está haciendo el suyo. Entonces dice, no, que este es un cerco, pero ¿qué cerco? Entonces él le dice y le insiste que la Constitución le da su derecho y que él está en su trabajo. Pero ese coronel no lo entiende. Entonces después, libre acceso a espacios que son noticias. Entonces lo que hace es mandar, dice, no, pero mire, sáquenlo, en vez de él poner el orden, iba a venir a poner desorden. Entonces vino este otro come hombre, que venga, que para afuera que usted va. Y entonces le dijo, pero que yo, tome las fotos afuera, diciendo que usted no tiene que decirme dónde yo tengo que hacer las cosas, es que este es mi trabajo. Y entonces, además, yo no me debo a usted no tiene que darme órdenes a mí. Y eso es violatorio. Sí, y por más que se lo dice, entonces después viene otro auxiliar a hacer lo mismo, pero de manera troglodita. Entonces, bueno, finalmente Guerrero accedió, después le dijo, bueno, le estaban diciendo, tome las fotos afuera. Le dice, pero ya yo las tomé, bueno, pues ya, entonces es suficiente. Yo no, usted no tiene que decirme a mí qué es lo que yo debo hacer y dónde termina mi trabajo. Entonces, ese tipo de cosas, señores, alguien tiene que corregir eso. Sí. Si este animal vestido de general todavía tiene la ropa de la policía, pertenece a la policía, señores, que el director de la policía le trace las pautas, que hay un libre ejercicio que hay que respetar, por favor. Y entonces, y que no se hagan los suecos, porque el director de la policía lo sabe, y Pesqueira, que ya es coronel, lo sabe. Sí, y que no hay espacio que no se puedan tomar, porque estamos en un gobierno de transparencia, una democracia transparente donde todo puede ser expuesto. No hay un Es que tú no puedes dejar por la libre a los policías que solamente saben, creen que si tienen, ya ni siquiera muchas veces algunos, los que son oficiales, no andan ni con pistola, ni con macana, ni nada de esas cosas. Entonces se creen que la macana además para dar palo. Sí. Entonces, no, señor, se debe ya... a un entendimiento, tiene que haber un raciocinio, la gente tiene que tener en las distintas actividades. Ya los policías tienen que estar preparados. Bueno, que se estaba anunciando una nueva policía capaz de internalizar esos procesos, pero precisamente procesos de ese tipo no lo están internalizando. Yo no sé por qué es que ese tipo de cosas no lo llevan. Por ejemplo, yo lo he visto ahí a Muquí en San Ben, que la veo ahí figurando, siempre está liderando, mayimbeando la reforma, la supuesta reforma de la policía. Entonces, bueno, yo sé que ella está cobrando allí, pero yo, como estaba un español allí, de fatídica recordación, realmente botando dinero ahí para nada, porque entonces a las cosas que deben ir no van. Un español muy imprudente. Deben haber allí, en esos talleres que se preparan, deben haber una formación. Señores, comiencen a enseñarle la Constitución a los policías, que conozcan, vamos a alfabetizarlo por ahí primero.
Entonces, y sobre todo la alta oficialidad, para que cuando haya un policía que se esté saliendo de la raya, pueda haber un oficial que no sea el que comande las estupideces y las arbitrariedades y las violaciones, sino lo contrario, el que llame al orden y le diga a los policías, no, espérense, y entonces pueda haber, pero tiene que haber un conocimiento de las cosas, y tiene que haber una formación, tiene que haber una preparación. Usted no puede porque le vayan subiendo los rangos, porque el tiempo vaya pasando y usted sin ninguna formación llegue a coronel o llegue a general, usted no puede aplicar la fuerza bruta. Es la inteligencia y los conocimientos lo que usted tiene que aplicar, y la decencia sobre todo. Porque con que usted le diga, por favor, salga de allí, no es porque usted le diga por favor. Porque si tú me pisoteas todos mis derechos y me lo haces pidiéndome favor, pidiéndome que te excuse, pidiéndome excusas, es que no es así. Porque por una cosa también, ¿por qué carajo él tiene que irse de ahí? Era lo que él decía, porque es que ¿por qué tengo que moverme de aquí? ¿Por qué usted tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? Dice, es que usted no está por encima de la Constitución, apréndase la Constitución para que usted vea que yo no estoy violando nada. Además, ¿qué peligro está ofreciendo el fotógrafo que él tome Guerrero, fotos desde ahí? Tomando una foto desde allí? Si tú estás protegiendo el altar de la patria, tú lo estás protegiendo de protestantes, de gente que vaya a llevar marchas y cosas allí en otra dimensión. Pero yo, como fotógrafo, que lo que voy es a cubrir las instantáneas, porque hay un servicio que ofrecer a la ciudadanía, que hay que informarle a la ciudadanía, a la comunidad. Tú no me puedes prohibir que me quite de allí. Entonces, ¿cómo llegan las fotos? Yo he citado ya fuera de cámara varias veces que hay inclusive, o ha habido en toda la historia, fotógrafos o corresponsales de guerra, corresponsales de guerra, que en los lugares de batalla, donde están las batallas, están los que están de un lado y otro en su tarea de defensa de esos puestos y las ideas o las razones de tipo político o de otra naturaleza que están defendiendo. Ellos están en lo suyo, mientras tanto los fotógrafos o corresponsales de guerra están en su trabajo. Muchos de ellos a través del tiempo han perdido la vida en esos frentes de batalla. Entonces eso no está prohibido. Los corresponsales o los reporteros o periodistas de guerra, eso no está prohibido, eso está permitido en todo tiempo. Entonces, ¿cómo usted va ahora, en tiempos de paz, usted va frente a una marcha, una caminata, una encomienda donde hacen un cerco y dicen, por aquí no se puede pasar? ¿Y quién lo dijo? No, una orden superior. ¿Pero de quién? De un troglodita que no respeta las libertades públicas y entonces dio esa orden, por ahí no me puede pasar nadie. Y entonces ese tiene unos ramos y hay que obedecerle a ese, pero ese no obedece a la Constitución. No, no. Entonces, si no hubiese habido los corresponsales de guerra, los periodistas, representantes de los medios en los grandes combates, no se hubiese podido registrar las grandes batallas y los acontecimientos históricos, no se hubiesen podido registrar porque no iba a haber testigos. Iba a haber mucha gente muerta, muchos soldados muertos, pero los testigos para narrar o contar esa historia no iban a estar presentes. Entonces, señores, eso es legítimo hasta en tiempos de guerra. Imagínate en tiempos de paz. Pero hay gente que no entiende eso, todavía no lo entienden. Yo creo que debemos irnos a la pausa. A la pausa final. Final, ¿verdad? Vámonos, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir.
El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. Hey, buen día. Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, tenemos muchísimos temas que nos hemos metido en cosas históricas, de valor histórico, y realmente, mira, aquí, Danilo, hay un representante, un sociólogo haitiano, Pierre Esperance, dice que los haitianos tienen que hablar con los dominicanos. Él es un partidario de que haya un diálogo entre la República Dominicana y Haití, pero él reconoce que República Dominicana no puede asumir toda la carga que se quiere con respecto a la realidad haitiana, de la cual nosotros tenemos encima en términos económicos y en términos de muchísimas otras cosas. Yo creo que es muy sensata la posición de él. Lo único que una parte de la posición de la otra es, yo diría, muy romántica, porque es que él dice que debería haber un diálogo entre República Dominicana y los haitianos. Pero bueno, el problema es que República Dominicana es la que más diálogo o disposición de diálogo ha intentado o ha ofrecido, incluso en distintos foros internacionales, en las Naciones Unidas, en 50.000 sitios. Luis, ¿Qué ha pasado? hemos sido tan condescendientes que en el 29 les regalamos a los haitianos 5.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues entonces se ha acordado muchísimas cosas y nunca se han cumplido. Cuando se ha intentado otro diálogo, otros intentos que ha habido de diálogo, también fallido. Entonces, por varias razones, o porque ellos no cumplen, la parte haitiana no cumple lo pactado, o porque allá no hay con quién, no hay interlocutores válidos, no hay con quién dialogar. Entonces, por tanto, sería como nadar en el vacío. Esto es una situación bastante difícil, que los haitianos por demás aparecen unos que otros sensatos, pero en sentido general el comportamiento que adoptan es totalmente insoluble, o sea, no conduce a nada, porque muy difícilmente se pueda uno entender con las posiciones de los haitianos. Pero el diálogo de todas maneras nunca está de más, que lo estaban pidiendo el día pasado, sí, pero en estos momentos, por una conveniencia de ellos, pero inaplicable, en los miembros del Consejo de Gobierno de Transición, que estaban diciendo dos cosas. Estaban pidiendo que paren las deportaciones
y que pare las deportaciones, que se defienda, que se garanticen los derechos humanos y por demás, que debería recurrirse a un diálogo. Bueno, pero Luis, ¿tú ¿con sabes quién? Que es un cinismo pedirnos a nosotros que respetemos los derechos humanos haitianos? Si en Haití no se respetan los derechos humanos de nadie. Mínimo 60 niñas y niños haitianos son violados todos los días. Allá pasa de todo, y pasa cualquier cosa, de cualquier tamaño, y entonces allá no se les reclama. Por ejemplo, muy bien decía el presidente de la República, recientemente se refirió al tema cuando Amnistía Internacional estaba atacándonos de nuevo y acusándonos de violación de derechos. Una agresión cínica y gratuita. Exacto, muy gratuita esa acusación. Entonces el presidente decía, bueno, pero Amnistía lo que debe hacer es meterse en Haití y tratar de garantizar los derechos allá. De que las pandillas respeten los derechos humanos, que no maten a la gente. De que se respeten los derechos allá. Entonces, meterse allá, que es donde está el problema mayor, pero no venir aquí, que se están violando. ¿Cómo tú le vas a pedir a un gobierno que pare las deportaciones? Una. Y otra es que no deporte ya a las parturientas después que ya le han dado las atenciones en los hospitales. Entonces, lo primero es que ellas no deberían llegar aquí. No deberían. No deberían pasar de la frontera. Bueno, pero pasan, llegan y vienen a parir. Y muchas veces vienen ya cuando el muchacho está a mitad de camino sin haber recibido las atenciones prenatales. Y por eso los riesgos, la alta tasa de mortalidad infantil, porque las madres no reciben la asistencia debida antes, preparto, para prepararla, para ponerlas en condiciones. Los seguimientos adecuados. Para darle el seguimiento que hay que darle. Entonces, como no han recibido esa atención, por eso muchas veces corren ese gran riesgo de perder la criatura y perderse ellas también como madre. Y de ahí la falsedad de la estadística alocada que se han registrado, donde dice que República Dominicana tiene el índice más alto de neonatales, de mortalidad infantil y qué sé yo. Eso no es así, porque sencillamente son personas no registradas que han, mujeres que han parido irregularmente en nuestras maternidades u hospitales y que traen un niño que ni está identificada ella ni el niño tampoco, y que ese niño debe ser asentado en el libro de extranjería, creo que es Rosado, el libro de extranjería. Rosado. Y sencillamente el hecho de parir, de nacer aquí, no le da una nacionalidad, no le da un derecho a la nacionalidad, que es lo que algunos han querido a rajatabla querernos imponer. El Jud Soli. Y muchas veces con la complicidad de autoridades médicas, autoridades de algunos hospitales, que han estado registrando el libro, no en el libro Rosado de extranjería, sino registrando como dominicanos a esos nacidos de parturientas irregulares. Así es. Entonces, ha hecho muy bien el gobierno dominicano en finalmente establecer un protocolo de a parturienta que ya está en condiciones ya terminada de parir, prestarle las atenciones, pedirle la documentación. Si tienen la documentación y la autorización, se quedan en el país. De lo contrario, no se le niega la asistencia por cuanto no hay violación a derechos humanos, porque se les presta la atención y después que el muchacho viene, se envuelve lo que hay que envolverlo, se le da la asistencia a ella y ya está lista para salir del hospital, entonces se le monta en la camiona y se le manda para donde hay que mandarla, con las garantías y demás. Claro. Entonces que no se diga que eso es violación de derechos humanos, porque los derechos humanos y la asistencia médica están garantizados. Así es. Entonces, sencillamente. Así es. Entonces, bueno, eso por allá el griterío y no se va a ver bien, que se siga haciendo eso. Ya se redujo, y ya nos vamos, director, se redujo a un 50% la presencia de parturientas. Todavía alto me lo encuentro. Sí, sí. Nosotros debemos reducirlo a cero. A cero, la presencia de parturientas en los hospitales, que no tengan documentación y demás. Entonces, bueno, en el entorno por allí, bueno, echarle mano y llevársela, y es la única forma, porque es un relajo lo que había aquí en este país. Bueno, pues nada, vámonos entonces.